Y bueno, hermanos, esta tarde tengo el honor y la responsabilidad de predicar. Y hoy estamos pues recordando Semana Santa. Son fechas muchas veces de reflexión para, para muchos de nosotros, pues por todo lo que significa esta temporada. Eh, es una, es una fecha que nos recuerda que un día nuestro Señor Jesucristo cumplió su palabra al ir a la cruz y morir por cada uno de nosotros a causa de nuestros pecados. Cada uno de nosotros somos pecadores, cada uno de nosotros desobedecimos a su mandato desde Adán. Fue que vino la caída del hombre, por lo que se requirió tener un Salvador para poder reconciliarnos con el Padre. Si nuestro Dios no hubiera mandado a un reconciliador, por así decirlo, cada uno de nosotros estaría destinado a la muerte eterna. No nada más a la muerte física, que es cuando partimos de este mundo, sino también a esa muerte eterna que es pues estar en el infierno, hermanos, porque la palabra de Dios habla del infierno, habla de no estar en la presencia de Dios. Y Dios en su infinita misericordia manda a su Hijo Jesucristo para poder cubrir esa deuda que cada uno de nosotros teníamos. Es una semana que pasan varias cosas. Hace 8 días veíamos la entrada triunfal, un momento en donde el pueblo pues daba voces de júbilo por ver al Mesías entrar, que le daba la gloria a Jesús. Pero esa misma gente después, un día como hoy, iba a gritar: crucifíquenle. Esa misma gente iba a decir que suelten a Barrabás y que culpen a Jesucristo. Y Barrabás viene siendo una representación también de cada uno de nosotros, porque Barrabás sí era culpable de algo. Él sí había cometido delitos, él sí había cometido faltas, mas Jesús era inocente. Y la gente se sintió identificada con Barrabás y dice: danos a Barrabás, y crucifica al inocente. Ayer veíamos la Santa Cena, esa última cena que tuvo nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles, un momento en donde Dios pues también nos muestra el servicio, donde también nos enseña que en humildad tenemos que aprender a servir a los demás, que así como Dios, así como Jesucristo tuvo la humildad para lavarle los pies a sus discípulos, nosotros también tenemos que tener la humildad de servir a nuestro prójimo en amor. Y esa misma noche también, pues nuestro Señor Jesucristo sufrió la traición de Judas, el arresto, la negación de Pedro, la huida de sus discípulos, porque todos huyeron, esos golpes, esos escupitajos, esas burlas, esos latigazos, esas laceraciones. En fin, fue una cantidad de sucesos por los que pasó nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto con un solo objetivo, que fue llevarlo a la cruz, a esa cruz del Calvario, hermanos. Y ya estando ahí en la cruz, sufrió más burlas, desafíos, porque le decían: si tú eres el Dios, pues bájate de esa cruz. Si tú eres, pues tienes el poder, hazlo. Estaban desafiando el poder de nuestro Señor. Ahí en la cruz, nuestro Señor Jesucristo sintió la ira del Padre, el abandono, para luego dar pie a su muerte y al tercer día a su resurrección. Obviamente esto que les platico, hermanos, es a grandes rasgos, porque si ya lo leemos detalladamente, pues hay más detalles, hay más enseñanzas de todo esto. Y hoy nos centraremos pues en esa parte de la crucifixión. Vamos a tener un momento de oración, hermanos, pidiéndole a Dios que sea Él quien dirija este tiempo. Padre bendito, Señor, en esta tarde te rogamos, Señor, que
que tú seas, Señor, quien hable a través de mí. Te ruego, Señor, que tú me permitas ser solamente ese portavoz de tu mensaje esta tarde. Te ruego, Señor, que uses a este siervo inútil, Señor, para dar tu mensaje, Padre. Que cada palabra que salga de mi boca sea guiada y dirigida por ti y por tu Espíritu. Quita toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón, toda preocupación o angustia. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a entender el mensaje de esta tarde, a comprenderlo, a guardarlo, Señor, y a entender realmente lo que significa que tú hayas mandado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Muéstranos lo que tengas que mostrarnos, Padre, a cada uno de nosotros. Háblanos, Padre, y te ruego, Señor, que esto sea de bendición para cada uno de nosotros. A ti sea la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Como les decía, hoy hablaré de la crucifixión, pero no hablaré como tal acerca de las 7 palabras que por lo regular se acostumbra a predicar, hermanos. El objetivo de esta predicación es poder ver, entender y concientizar lo que significó esa muerte de Jesucristo, ese sacrificio que Él hizo en lugar nuestro, que podamos entender y valorar ese regalo que Dios nos dio a través de su gracia. Con la ayuda de Dios y de su Espíritu hoy hablaremos de la justificación. Hace rato leíamos algunos versículos que mencionaban la palabra justificación. Y personalmente veo la justificación como un regalo derivado de la gracia de Dios. Hace tiempo prediqué la gracia de Dios como el regalo inmerecido. Y esta predicación se titula El regalo incomprendido, porque muchas veces no estamos conscientes de lo que realmente significó el que nuestro Señor Jesucristo estuviera en aquella cruz. Solamente decimos, no, pues Jesús murió por mí, y lo decimos como con una sencillez, como si hubiera sido cualquier cosa, como si alguien te hubiera dado, no sé, un regalo de, no sé, unos dulces, una playera. Me regaló una playera. Jesucristo dio su vida por mí. Como que tendemos a decirlo como si fuera cualquier cosa, y no cualquier persona da la vida por alguien. Vamos a nuestras Biblias, hermanos, en 2 de Corintios. Capítulo 5. 2 de Corintios 5. Versículo 21. Nos ponemos de pie, hermanos. 2 de Corintios 5, 21. Yo le voy a dar lectura, ustedes síganlo con su mirada. Y la palabra de Dios dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Antes de entrar un poco más de lleno a este tema de la justificación, quiero darles el significado de justificación. Las dos que les voy a mencionar son como las más entendibles, porque luego los diccionarios buscas justificación y te ponen del verbo justificar. ¿Y qué es justificar? Cuando se justifica una persona. Entonces como que no es muy entendible, y las que encontré fue: justificación es aquello que prueba las buenas intenciones o la inocencia de un sujeto o de una acción. Y otra es una cuestión legal, o en una cuestión legal es una causa que exime de responsabilidad a una persona. ¿Y qué es eximir? Liberar a alguien de una carga, obligación, responsabilidad o culpabilidad. ¿Hasta ahí claro? Entonces la justificación sería liberar a alguien de una culpa que tiene.
Ahora, hay una definición más acorde a este tema que la encontramos en el Catecismo Menor de Westminster. Y en la pregunta 33 ponen ¿qué es la justificación? La justificación es un acto de la libre gracia de Dios por la cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. Mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual no nos es imputada o dada o atribuida a nosotros y que recibimos únicamente por fe. Y aquí viene una pregunta, o al menos yo me pregunté, ¿justificados de qué? ¿Qué cargos son los que se nos imputan? Y creo que lo podemos definir en la transgresión de la ley. Hemos mentido, hemos quizá robado, a lo mejor de una forma inocente, cuando tal vez de chiquillos pues nos mandaban a las tortillas y se te sobraba un peso, mamá, no sobró nada. A lo mejor no lo hacíamos con esa conciencia de robar, ¿no? Pero a final de cuentas es un robo. O cuando llegamos tarde a nuestro trabajo, estamos robando tiempo a la empresa a la que trabajamos. Hemos dicho malas palabras, hemos desobedecido, hemos ofendido a alguien. Y podemos sumar los 10 mandamientos, que dice la palabra de Dios que si solamente fallamos a uno, hemos fallado a toda la ley. Y por haber pecado, dice Romanos 3:23, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no alcanzamos los parámetros que Dios pide para poder ser de su agrado. No estamos a la altura para alcanzar su gloria. Somos malos por naturaleza, débiles, y el hecho de no alcanzar ese estándar de perfección y santidad de Dios, nos hacemos enemigos de Él. Somos culpables de toda falta, de todo cargo. Somos culpables y al transgredir la ley, pues tiene una consecuencia. Y eso es que la paga del pecado es muerte eterna. Como les decía hace rato, la palabra de Dios habla de esa muerte eterna porque existe un infierno. Y con esto de la transgresión de la ley, ¿hay alguien que se pueda decir que es libre de pecado? Creo que nadie lo somos, hermanos. No hay ni un ser humano que esté libre de pecado. Y el que dice que no ha pecado, que no ha fallado, dice 1 de Juan 1:8, que es mentiroso. Todo aquel que dice yo no he pecado es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Y aparte, le hace a Dios mentiroso. ¿Y por qué le hace a Dios mentiroso? Porque dice la palabra de Dios que no hay ni uno solo, ni uno, ni un justo. ¿Se dan cuenta en la condición en la que se encuentra el ser humano sin Dios, hermanos? La condición en la que nos encontramos alguna vez ante los ojos del Padre. Nosotros somos culpables. Y no es una culpa cualquiera. Es una culpa que te lleva a la muerte, a esa muerte eterna, a esa separación de Dios eterna. Porque después de esta vida, sigue otra vida, hermanos. Estamos en una condición de culpa, en una condición de sentencia a muerte, en una condición desagradable ante los ojos de Dios,
No teníamos escapatoria, ni una sola. Una condición de perdición total. Pero ¿qué pasa un día como hoy, de hace aproximadamente 2000 años? Pues como leíamos al inicio, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Como decía hace rato, en un día como hoy, nuestro Señor Jesucristo va a esa cruz en lugar nuestro. Y es un plan de redención que podemos ver desde los inicios, desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, antes todavía de eso, su crecimiento, su formación, hasta que llega este tiempo en el que el Señor Jesucristo comienza su ministerio y después llega este momento en el que Él tiene que entregar su vida a causa tuya y a causa mía. Al que no conoció pecado, habla de Jesús, el ser perfecto, el ser sin mancha, el ser sin falla. Por culpa de quien Jesús fue visto como un pecador sin serlo. Pues por culpa nuestra, hermanos. Por culpa tuya y por culpa mía. ¿Y con qué fin fue visto pecador sin serlo? Con el objetivo de quitar nuestros pecados y hacernos justos o inocentes ante Dios por medio de Jesucristo, por medio de la fe. Este versículo que acabamos de leer es corto, pero podemos ver dos cosas que para mí son hermosas, pero también a la vez son crueles. Una que es la imputación de nuestros pecados a Jesús, que significa que nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros delitos, se le pasan a Jesús. Y nosotros somos expiados de toda culpa. Y también podemos ver la sustitución de nosotros por Cristo, o bien la justificación en Él. A Él tomar nuestro lugar y Él hacerse culpable en nuestro lugar, hermanos. Y son hermosos porque son actos en donde podemos ver el infinito amor de Dios, su sublime gracia, y en ese acto quita los pecados de nosotros y toda la culpa que llevamos se la pasa a su Hijo Jesucristo. Y por ese mismo amor y gracia, Cristo pasa a ocupar nuestro lugar en la cruz y así nosotros poder ser justificados ante el Padre, poder ser bien vistos ante el Padre, poder ser vistos limpios, sin culpa. Y Jesucristo pasa a ser ese culpable de muerte sin haber cometido ni un solo delito, ni uno solo. Y digo que también fue cruel porque alguien inocente, alguien sin culpa, pasó a ser visto como pecado, sin haber cometido alguno. Pasó a ser culpable de algo que no cometió y pagó la sentencia de muerte que no le correspondía, y así poder librarnos de la ira de Dios. Es cruel porque nuestro Señor Jesucristo, siendo inocente, recibió las burlas, las traiciones, los golpes, los puñetazos en el rostro, los escupitajos, los latigazos, las laceraciones, ese desprendimiento de la piel que le provocaba cada latigazo, el llevar espinas enterradas en su cabeza con esa cruz de espinas, con esa corona de espinas que le pusieron en forma de burla. Sufrió el abandono y todo lo que tú y yo debimos haber recibido ese día. Jesús murió en la cruz, en esa cruz que te correspondía y a mí también.
Y saben, hermanos, si aún nosotros hubiéramos recibido todo ese castigo, hubiéramos muerto en aquella cruz para intentar ser salvos, ni siquiera eso nos alcanzaría para ser agradable a los ojos de Dios. Porque no hay obra humana, ni una sola obra humana que pueda redimirnos, que pueda salvarnos. No tenemos absolutamente nada para justificarnos a nosotros mismos. No tenemos nada que ofrecerle a Dios para ser salvos por nuestros medios. No tenemos nada con que podamos demostrar que somos inocentes y alcanzar esa salvación. No tenemos absolutamente nada. Por eso la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Las únicas obras que valen son las de Jesucristo. La muerte en la cruz solamente fue un proceso final de redención que Jesucristo vino a cumplir, porque al tercer día Él iba a resucitar, iba a seguir el cumplimiento de la promesa. Solo Cristo era y es quien puede justificarnos ante el Padre, porque Él nació de una forma que nosotros no pudimos haber nacido. Él nació limpio y sin mancha. Solo Jesucristo era y es quien puede justificarnos ante el Padre, porque Él creció y vivió la vida que tú y yo no podemos ni podremos vivir jamás. Una vida sin pecado, una vida sin maldad, una vida perfecta en santidad y obediencia. La perfección era Él, para así llegar a esa cruz como una ofrenda agradable a los ojos de Dios, ser juzgado en tu lugar, en mi lugar, y recibir toda la ira de ese juez supremo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed. Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. 7 palabras de un inocente que dijo en aquella cruz. 7 palabras de alguien que vivió nuestra vida de una manera perfecta. 7 palabras que ocupó, 7 palabras que dijo alguien que ocupó nuestro lugar en aquella cruz. Cristo fue tratado como un pecador, como un delincuente, y no porque él haya cometido un pecado. Dice Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que en Él creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe
de Jesús. Al hacerse pecado y llevarlos a la cruz, Jesucristo se hizo nuestro sustituto y soportó la ira del gran juez para cubrir por completo nuestra deuda. Y el sacrificio fue cumplido a perfección en su totalidad, para que todo aquel que en él crea por medio de la fe sea salvo. Ahora, hermana y hermano, tú y yo que hemos creído en Dios, somos tratados como justos ante los ojos de Dios, y no por nuestros medios, no porque día a día yo me levante y con las intenciones de ser mejor, no porque le haya ayudado a alguien, no porque hoy no dije una mala palabra, o no porque hoy no ofendí a nadie. No, somos justificados por las obras de nuestro Señor Jesucristo. Somos tratados justos, inocentes, a causa de Cristo. A causa de Cristo, el Padre ya no ve tus pecados, ya no ve tu maldad ni tus errores. Y fíjense esto, qué hermoso es, hermanos. Dios ahora ve en nosotros las obras de Cristo. Él nos ve libres de culpa por medio de la fe en Cristo, en su infinita gracia. No sé si podamos comprender esa parte, hermanos. Dios ya no nos ve como impuros, ya no nos ve como pecado, sino que ahora nos ve como ve a Cristo. Somos inocentes, hermanos. Ya no hay ninguna sentencia que pagar porque Cristo ya la pagó. Quienes hemos creído en Él ya somos libres. Somos inocentes ante sus ojos. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en paz con Dios, hermanos, por ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Estamos en paz, estamos reconciliados. Hicimos las paces, y lo queremos ver así de una forma más colegial. En aquella cruz que marcó un antes y un después en la historia del mundo, matamos a un inocente por nuestros pecados, por nuestra suciedad. Nuestros delitos llevaron a Jesucristo a la cruz y lo clavaron ahí. Y no fueron los clavos lo que mantuvieron su cuerpo en el madero. Fue su obediencia al Padre y ese amor por ti y por mí lo que realmente sostuvieron a Cristo en esa cruz hasta el final. Si has creído verdaderamente en Dios, de corazón, si le has entregado tu vida y vives a la luz de las Escrituras, siendo santificado día con día, porque la santificación es un proceso. Si tú has creído realmente en Dios, tu cuenta ha sido pagada, hermano. Eres libre. Pero si no le has entregado tu vida a Dios, si no te has puesto a cuentas con Él, no esperes más. Ven a Dios, créele, arrepiéntete de tus pecados, de tus faltas,
No importa qué tan grandes o pequeñas hayan sido, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque su sangre, esa sangre que fue derramada en aquel madero, limpian cualquier pecado, por chico o grande que sea. Arrepiéntete de ellos, entrégale tu vida y comienza a vivir para Él. Comienza a gozar del regalo de la gracia, del regalo de la justificación y del regalo de la vida eterna con Cristo. Eso es realmente, hermanos, a grandes rasgos lo que significa también ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en un día como hoy. Tomó nuestro lugar para que nosotros ante el Padre pudiéramos ser inocentes. Que Dios les bendiga, hermanos, y que cuando digamos que Dios entregó su vida por nosotros, lo digamos con la seriedad, con la importancia que conlleva el decirlo. Porque nos hizo inocentes. Yo no sé si alguno de ustedes pudiera tomar el lugar de, no sé, de algún asesino y decirle al juez, no lo metas a la cárcel, méteme a mí. Yo creo que nadie. No sé si, por ejemplo, un papá pudiera hacer eso por su hijo, si fuera capaz de eso, no lo sé. Porque al final de cuentas somos humanos y un humano siempre va a querer ver por sí mismo. Y aquí nuestro Padre pone en sustituto a su Hijo, por amor, por gracia, a nosotros. Y nos hace inocentes aún sin merecerlo. Vamos a orar, hermanos. Padre, cuántas gracias, Señor, te damos por ese amor infinito, por ese amor que ni siquiera alcanzamos a comprender con nuestra mente tan pequeña, Señor. Gracias porque en tu infinita misericordia, en tu sublime gracia, tenías un plan para nosotros, Señor. Un plan para reconciliarnos, un plan para justificarnos, un plan para salvarnos. Gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo a este mundo, a nacer como no pudimos nacer, Señor, a llevar esa vida en santidad, libre de pecado, esa vida que nosotros no podemos vivir. Gracias por compadecerte de nosotros, Señor, por buscar siempre estar bien con nosotros, porque eres tú, Señor, siempre el que inicia la obra. Gracias, Señor Jesucristo, por tu obediencia, por ese amor también para con cada uno de nosotros, por haber entregado tu vida en aquel madero, en esa cruz que nos correspondía a cada uno de nosotros, por llevar nuestros pecados, por llevar nuestra culpa, siendo tú inocente, por cargar con la ira de ese juez supremo. A ti sea la gloria, mi Señor, a ti sea la honra. Te rogamos en esta tarde que tú sigas obrando en la vida de cada uno de nosotros, mi Señor. Que tú nos sigas santificando, que tú nos sigas regenerando, Señor. Que tú nos ayudes a apartarnos de esos pecados que no podemos dejar. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a caminar de una forma agradable ante ti, Señor. Te suplicamos que tú nos permitas sentirnos orgullosos de tu salvación.
cuando digamos que somos salvos por Cristo, podamos decirlo con la importancia, con el valor, con la emoción que se merece, Padre, el decirlo. Y que esa salvación, Señor, nunca pierda su significado en nosotros. Que abracemos ese regalo tan grande que tú nos has dado. Enséñanos a valorarlo, enséñanos a comprenderlo. Y que eso nos ayude a llevar una vida en obediencia a ti. A ti sea la gloria, mi Señor, a ti sea la honra, el poder y la alabanza, hoy y siempre en el nombre de Jesucristo. Amén.